Misterios prohibidos con Luis Carlos Campos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Contraperiodismo Matrix, el fin del Borrego Matrix. Hoy es un vídeo post también en nuestro blog contraperiodismomatrix.com, destructor de sistemas, sobre el lenguaje universal que existió en toda la Tierra y que hay un vestigio claro, que es el vasco, el euskera, que es una lengua completamente anormal, que no se sabe su origen, solamente hay teorías. Hay que decir que yo soy filólogo, licenciado por la Universidad de Salamanca, la más prestigiosa en España. Me daba clases además el que era director de la Real Academia, Víctor de la Concha, que era un poco chuleta, es cura, es fraile, creo. Creo no, es fraile y se casó, ¿no? Con una que era también profesora en la Universidad de Salamanca. Era un buen profesor, la verdad, era buen profesor. Pero la filología oficial no reconoce lo obvio, que las lenguas romances no vienen del latín. Eso lo tratamos en otro vídeo, no vamos a hablar aquí de eso, solo de pasada. Y tampoco reconoce algo obvio, que el ibero, la lengua antigua de los españoles, y el vasco era lo mismo. Y que en la tierra existía una lengua universal, que era el Elengoa, lo que el gran historiador maldito Alexander Eleazar definió como Elengoa, que parece además una palabra vasca, ¿no? Una de las cosas curiosas de Alexander Eleazar, que vivía en España, casualmente, murió ya, tiene libros famosos como Los Bere, Los Payos, es quizá uno de los mejores historiadores de siempre, pero ocultado por los estamentos oficiales, como es lógico, que decía que el origen de nuestra historia son dos grandes razas extraterrestres, amigos, los Beres, los Anunnaki, y los Payos, los chinos. Que casualmente el otro día hablé de un post, un vídeo sobre los dragones. Os dije que una raza extraterrestre con ojos rasgados, gigantes también, pero de unos 2 metros, no tan altos como los Anunnaki, habían traído los dragones a la Tierra y ahora he caído. Coño, esos son los payos de Alexander Eleazar, y lo que los gitanos llaman payos. Los gitanos son morenos, llaman payos a los que son más blancos o amarillos, más pálidos. Payo quiere decir también pálido. Por eso muchas de las palabras que rescata Alexander Eleazar tienen súper lógica, y cuanto más le estudio, ese hombre creo que ha dado con el clavo de la historia oculta de la humanidad. Él se basó sobre todo en textos ibéricos, como una plancha que encontraron en Alcoy, en el Levante español, donde se encontró también la Dama de Elche. Está lleno de vestigios de la Atlántida y de los Bere, iberos, ¿no? Y también se ha encontrado, por ejemplo, una moneda como la Dama de Elche en Utah, con las orejeras esas que llevan las falleras en las fallas de Valencia. Es decir, que en toponimia, nombres, costumbres, estética, cultural, se pueden comprobar muchas de estas extrañas ideas que estamos dando, ¿no? Empezando porque yo soy cántabro, y una de las ideas que quiero difundir es que los cántabros éramos vascos, amigos. Éramos vascos, éramos igual que los vascos. De hecho, fuimos el último pueblo en romanizar, pues los romanos no pudieron con nosotros. Ni siquiera nos vencieron, ¿eh? Nos vencieron porque cortaron las manos a los jóvenes que quedaron en la última guerra cántabra-astur. Les cortaron las manos, eso no es vencer, ¿no? Y además hubo una revuelta en el 22 a.C. por un legendario caudillo llamado Esteagnus, que les llevó a levantarse cuando eran esclavos en las Galias, en Francia. Y la gente le decía: estás loco, ¿cómo te vas a levantar? Se ha habido muchas guerras ya cántabras y hemos perdido durante años, ¿cómo no vamos a levantar contra los amos? Y yo les decía: ¿y por qué no? Les decía Esteagnus, ¿por qué no? Se levantaron y hicieron un Vietnam para Roma, el mayor imperio de la época.
que Roma era un imperio de los Bere también, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Vasco e ibero son lo mismo. Y se puede demostrar fácilmente. Así como que cántabros y iberos son lo mismo. Hay un pueblo en Cantabria que se llama Celaya, lejos del País Vasco. Celaya es campo. Selores, también, otro pueblo cántabro. Ibio, Ibai es río. Amaya, en una zona de Burgos, Peña de Amaya, en el límite, y Amaya quiere decir límite en euskera. Total, ¿no? Éramos un mismo pueblo, éramos como barrios diferentes, ¿no? Y guerreros que hasta les dominábamos a ellos. Y manteníamos las costumbres de las Olimpiadas vascas, de que eran muy deportivos, muy competitivos, los cántabros lo mismo. Siempre hacíamos competiciones de lucha, como Olimpiadas, ¿no? Cuando eran las festividades de los solsticios y tal. Allí en aquella época hacíamos campeonatos de jinetes, de caballos, éramos grandes jinetes, ¿no? Los romanos nos copiaron y nos llevaron a una división de equitación, ¿no? La Hispanorum Equitata, Cantabrorum. Iberos y vascos éramos lo mismo, los números son igual. Ban es 1 en vasco y en ibero bat. Y 2 se dice bi, 2, como binomio, fijaos. Los 10 primeros números son exactamente igual. Oficialmente es ridículo, no te lo quieren aceptar, aunque hay teorías que ya lo demuestran, pero oficialmente ya sabéis que la universidad, la cultura oficial es un absoluto chiste cuando las teorías más estudiadas son el calentón hueval, cuando el CO2 es el alimento de las plantas y no ha subido, ha bajado, estamos en 400 partes por millón y con los dinosaurios estábamos en 6.000 partes por millón, o más, en 9.000 en el Cámbrico. Un estudioso de el CO2, Beck, ha demostrado que manipulan las mediciones. Bueno, la universidad es una farsa, y en filología igual, amigos. En filología igual. Y lo curioso es que la lengua mundial que existió durante la Atlántida y Lemuria era un vasco, una especie de vasco, y los vascos son los únicos que la han mantenido. Es un pueblo también muy orgulloso, muy guerrero, que está al lado de Cantabria. Y de hecho, Ignatius Donnelly, el primer historiador de la Atlántida, dijo que el vasco era la lengua de la Atlántida. Y hay textos que dicen que los conquistadores españoles se entendían con los mexicanos, con los mayas, hablando en vasco, en euskera. Y ahí empiezan ya las concomitancias. Hay palabras mayas que son igual que el español. Cama es cam en maya, narices ni. El alfabeto maya se parece al chino, japonés. Alfabetos de Lemuria. Esto ha sido rescatado por Churward, lo ponemos ahí en capturas, en el post y en el vídeo. Fijaos, semejanzas del chino con el sumerio también. Y hasta con el hitita. Y el hitita es de las lenguas más antiguas, oficialmente, ¿no? Antes se pensaba que era el sánscrito. Y después el hitita, que es incluso más antiguo que el sumerio, te dicen, ¿no? Entonces, amigos, aquí ha habido dos grandes culturas de origen extraterrestre, los Anunnaki, llamados los Bere por Alexander Eleazar, y los Payos, que eran los amarillos que crearon grandes imperios. El imperio de Genghis Khan, el imperio de Alejandro Magno era Bere, y esos imperios han estado en relación sobre todo con España, y a veces con México, porque en México hay un sitio que se llama Las Tres Marías, y una de las cosas que te cuenta Alexander Eleazar es que los extraterrestres aterrizaron en uno de estos viajes coloniales en México, en el sitio de Las Tres Marías, después de intentarlo en otros sitios, ¿no? Y México está lleno de vestigios y OPAs, artefactos fuera del tiempo, por supuesto, que no tienen ninguna lógica. Teotihuacán, ciudad de los dioses, un imperio Bere clarísimo, gigantes, hecho por gigantes, esqueletos de gigantes en toda la tierra, pirámides en China. Ahora entendemos las pirámides en China y que el lenguaje chino se parezca al maya, al de Lemuria, al de Mohenjo-Daro. Esto ha sido estudiado por Churward. Era un super gran imperio extraterrestre. Por eso los fundadores de China eran Nuwa y Fuxi, con los símbolos masones, mitad dragón y mitad humanos, aunque eso, según mi opinión, es simbólico. Eran
según mi opinión, y lo digo de verdad, eran pues extraterrestres pero altos, de piel más clara, pálidos, los payos. Y muchas de las guerras antiguas extraterrestres han sido en Lemuria y en la Atlántida entre los payos y los beres, a veces reptilianos, aunque los reptilianos normalmente ayudaban a los Anunnaki o pactaban, y entre otras razas extraterrestres. En la universidad estudiábamos que el vasco es una lengua que no se sabe su origen, pero que tiene concomitancias con el bereberer, bere, otra vez, y con las lenguas caucásicas. Por ejemplo, en bereberer yo se dice nik, y en euskera también es una palabra parecida. O por ejemplo, fijaos la cantidad de palabras que tienen que ver con el sumerio y el vasco. Ada, sumerio, ada, padre. Agar, aguirre, campo irrigado. Garás, garo, gari, paja, trigo. Gigge, gao, en vasco, noche. Gur, sumerio, gurdi, gurpil, carro de ruedas. Guru, garay, alto y profundo, en vasco. Y en sumerio, guru. Gururi, gurín y guirín, garán, en vasco, fruto, grano. Fijaos, es lo mismo. Es lo mismo. Era el mismo imperio, amigos. Los vascos éramos los vestigios de los Anunnaki, vascos cántabros. El antropólogo Caro Baroja también confirma que los vascos éramos cántabros. Y más autores. Por ejemplo, ver, en sumerio igi, ve, en vasco egi y kusi. Montaña, en sumerio milla, en vasco malda. Fluir, sur, esto le va a gustar a los foreros de forocoches, sur, es fluir, y shuri en vasco. Por ejemplo, un pájaro, tirigal en sumerio y en vasco chori. Polilla se decía en sumerio cis, y en vasco sits. Muñeca, muñeca, de brazo. Aeukai y ukabil en euskera. Exclamación de felicidad. Los Anunnaki decían ¡ala! De ahí viene el ala nuestro. Y los vascos, alai. Oso, en vasco es ar, en sumerio arsa. Mirto, asa en sumerio, asa en vasco. Un tipo de árbol, aski, ezki en vasco. Vila, hijo o nieto, en vasco biloba. Caliente, vir en sumerio, vero en vasco. En ya un señor. Cadena cumbre, en sumerio, egi en vasco. Gorrión o tipo de pájaro, vir en sumerio, viri en vasco. Ciruela, erín en sumerio, erán en vasco. Es, eche, casa. Y por ejemplo, hay muchísimas más palabras, pero nos estamos toda la noche. En Guanche, casa se decía H. Guanche es una zona de Canarias, también restos de la Atlántida. Embalsamaban a los muertos. Egipto, ¿no? Los incas lo mismo, era el mismo imperio. Viracocha era parte del imperio Bere. Todos los enigmas de Eric von Däniken, de Benítez, de los refriteros, han sido ya desvelados con estas informaciones. En España, además, hasta en el libro Historia de la Lengua Española del doctor Rafael Lapesa, que estudiamos en la carrera, dice que en temas de toponimia no se puede hablar de vasco, sino de ibero-vasco. Y Corominas, otro gran filólogo catalán, Joan Corominas, en Estudios de Toponimia, dice: nombres vascos en la Costa Brava, en Andalucía, por ejemplo, en Andalucía, Andújar también viene de euskera. Écija de Astigi. Tigi es cabaña. Fijaos. En Asturias hay una palabra, un pueblo, Urría. O antiguo, pueblo antiguo. Parece vasco. Uri es ciudad en vasco, en euskera. Ira Flavia en Galicia. Iru es también pueblo. En Madrid, Aranjuez. Aranz es espino. En euskera. Aranzueque en Guadalajara. Hay palabras vascas en
toda España, en todo el mundo, se encontró un faraón que se llamaba Iker. Hay vestigios vascos también, dicen que los primeros pobladores de Inglaterra eran vascos también. La bandera de Inglaterra es vasca en la Icurriña. Vasca. La primera bandera de Castilla era la Icurriña, pertenecían al reino de Navarra. Por eso toda la información que dan los independentistas es falsa. Los catalanes pertenecían al reino franco. Y la zona de Tarragona, según Alexander Eleazar, una de las pruebas que dio es que había partes de una cultura egipcia por allí. Y luego se han comprobado en descubrimientos arqueológicos. Eso ha hecho que algunos estudiosos se hayan acercado a Alexander Eleazar, como uno que se llama José Alemán, y está siendo discípulo de él y difundiendo la información de Alexander Eleazar, que realmente ese hombre ha dado con la clave. Ha estudiado sobre todo textos iberos como la plancha de Alcoy y textos cuneiformes, que lo llama Anere. Curiosamente en Cantabria, en un sitio cerca de donde vivía Astiagnus, Hoz de Anero, hay un pueblo, Hoz de Anero. Entre ambas aguas, entre dos ríos, como Mesopotamia, que es lo que significa entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Amigos, estoy dando pruebas obvias de que había una lengua universal, que era el elengoa, que además parece vasco la palabra, además se parece a lengua. Lo dice además la Biblia, Vivele, el destino de los veles, de los dioses, según Eleazar. La Biblia y Cristo, Jesús, hay que hacer otro post, otro vídeo muy interesante, porque todo lo que nos han contado es mentira y realmente existieron tanto Jesús como María, ¿eh? Y las tres Marías, que es un pueblo de México, creo que es de Sinaloa, son 3 islas me parece. Bueno, el caso que la Biblia te cuenta historias como las de que había en la Torre de Babel, una lengua universal, y luego hubo muchas, lo mismo que al principio estábamos en el Edén, y luego nos echaron del Edén, ¿no? Es decir, los Anunnaki, los Bere, nos caparon el ADN y nos dejaron solo 2 hélices de ADN y nos ocultan que somos dioses, con 12 hélices y con Kundalini. Curiosamente los mayas también tenían el concepto de Kundalini, fijaros, y de Ida y Pingala, que son los 2 nervios sutiles o nadis que recorren los nervios sutiles de la Kundalini, ¿no? Por ejemplo, cuando meditas mal este nadi, el izquierdo, siempre va a estar taponado, y no tiene que ver con mucosidad, siempre. Para destaponarlo hay que tumbarse y ponerse así. Amigos, hay cosas curiosas, como por ejemplo la palabra 6 se parece en quechua, es como sukta, sas en sánscrito, en ibero, sei, y en vasco me parece que también es sei. Fijaos, ¿cómo se explica eso? Si es una lengua antediluviana, hubo un diluvio y se mantienen pues vestigios. ¿Qué se ha mantenido? ¿Qué vestigios se han mantenido? Pirámides en toda la tierra, esqueletos de gigantes en toda la tierra, en el Valle de Ohio, por ejemplo, que los esconde el Instituto Smithsonian, opars en toda la tierra, artefactos en toda la tierra que no tienen sentido, como la pila de Bagdad, como, bueno, las construcciones gigantescas que ahora ya sabemos quién las hacía, eran los Bere, amigos, los iberos, los Bere. Tenían un gran continente, un gran imperio también en el sur, en Andalucía, tartesos. Cádiz, Cai, son palabras que vienen de fenicio. Málaga, Malaca, del fenicio. Y todas, y el ibero y el castellano vienen del ibero y el fenicio. El sistema vocálico, por ejemplo, del elengoa, según Alexander Eleazar, el sistema vocálico es A, E, I, O, U, que es el del castellano, es el mismo que del vasco. ¿Cómo se come eso? Otra prueba. Y del ibero, porque vienen del mismo sitio. Y creo que lo estoy confirmando con topónimos, con palabras, con alfabetos. Fijaros la cosa tan increíble que el alfabeto chino se parezca al maya o al sumerio o al de Mohenjo-Daro y Harappa en la India y al de la isla de Pascua. Todo esto lo descubrió Churwar. Por ejemplo, uno de los símbolos del pasado de Lemuria y de la Atlántida era la svástica, signo del infinito,
sino de la victoria sobre uno mismo, según el yoga, aparece en todo el mundo, en estelas cántabras, en estelas vascas, en la Uburu. Es claro, es que son símbolos. Nosotros mantuvimos los símbolos de Lemuria y de la Atlántida. Los celtas lo mismo, los celtas iberos casi éramos lo mismo. Celtas, lo dice Alexander Eleazar. Lo cierto es que Alexander Eleazar es un lío entenderle. Tiene que entenderlo alguien y luego explicarlo, como lo estoy haciendo yo, ¿no? Porque si no te puedes volver loco. Pero si empiezas a atar cabos, vas a ver que ese hombre es un historiador que ha dado con la historia oculta, ha sido ocultado por las élites. Fijaros que los Cospeno-Corrata nadie habla de él. Siempre hablan de tonterías, del Paz, de Sitchin, de todo lo que sea mentira, eso sí. Millones de visitas para tonterías, para eso sí. Pero de Alexander Paz, ¿quién lo menciona? 4 lo mencionamos. Y yo he descubierto que ha dado completamente en el clavo. Por ejemplo, la palabra Atlántida, Monte Atlas en Marruecos, Atlán en México, aparecen en la Huatal. Pues según Eleazar es Atalantida. Ata es lo que se fue. Landa es tierra y en vasco landa es tierra. Es así. Land y da es grande, la tierra grande que se fue, Atlántida. Está en todos los mitos, hay vestigios por doquier, hay ciudades, hay pirámides en las Bahamas, se han encontrado. Los guanches es una cultura de la Atlántida, como hemos dicho, como mantienen ellos palabras como el vasco, fijaros, como hacha, casa, eche es casa en euskera. Desde luego, los vascos, guardando su idioma, han hecho un gran favor a la humanidad, a la historia, porque es un vestigio antediluviano y simplemente lo que hacen es confirmar todas las teorías de Luis Carlos Campos, filólogo y periodista, y de Alexander Eleazar. Creo que la historia antigua ya está completamente definida gracias a autores como Eleazar o la información que he dado yo de la Atlántida, y eso explica pues que haya tantos vestigios fenicios que por ejemplo se han encontrado monedas fenicias en Australia o de Egipto en Australia, en el Cañón del Colorado, en las cuevas de los Tallos y Anunnakis, imágenes Anunnakis de los Ijiji en la cueva de los Tallos, tumbas de hombres pelirrojos, Viracocha hemos dicho que también era blanco, era un Anunnaki como una catedral, ¿no? Amigos, creo que la historia queda clara. Existía una lengua común, que era el elengoa, y que el ibero era lo mismo, y que es muy similar al vasco actual. No crees en nada oficial ya, hay que resetear todo lo que te han dicho. Y también vamos a mirar al futuro, porque la Tierra vivió una época de esplendor en Lemuria, cuando los símbolos de las svásticas, la guru, reinaban. Incluso hubo cierta armonía entre razas extraterrestres durante una época, que es lo que se llama la Edad de Oro, y después pues fuimos bajando hasta la Edad de Bronce, de Hierro, y hasta la prehistoria, y nos han engañado absolutamente en la fechación, en todo, y lo cierto es que ahora es momento de despertar con toda esta información, este aluvión, este tsunami de información, y ahora vamos a saltar a una nueva edad dorada, Satya Yuga, la era de la verdad, después de la era de la oscuridad, que por tantos siglos y eones ha estado dominando al ser humano como una raza esclava. Pero ahora, como Esteagnus les arengó a los guerreros cántabros, ahora yo os arengo que vamos a volver a dejar de ser esclavos y vamos a ser libres y vamos a saltar a las estrellas en la nueva era de la visión panorámica multidimensional, y van a pasar muchas cosas en la Tierra. Siempre mantened esta perspectiva y no os preocupéis por nada de lo que pase, amigos. Ananda, felicidad para todos y mucha vaselina mentolada, marca cabe, fórmula magistral del Dr. Matis. Chao.
Steagnus ha vuelto.